Ok, perfecto. Entonces, bienvenidos a la segunda parte de este simposio de ornitología del Departamento de Biología en la Universidad del Valle de Guatemala. En la mañana fue muy grato escuchar un poco la historia de cómo ha ido avanzando la observación, el estudio de las aves en el país, y creo que a nivel generacional hemos sentido esa diferencia. Los que aprendimos a pajarear solamente con herramientas no electrónicas y ahora aprovechar las herramientas electrónicas, hemos sentido un gran cambio en este sentido. Tuvimos la presentación sobre varios lugares en donde los alumnos han hecho sus observaciones de aves y han generado listados y propuestas a nivel de conservación y aún de educación ambiental. Finalizamos la primera parte de la mañana con un estudio de comportamiento animal, ¿verdad? Los estudiantes que presentaron también estuvieron en el curso de comportamiento animal y hicieron este estudio sobre el condicionamiento asociado al forrajeo en 2 especies aquí en la Universidad del Valle. A continuación, quiero presentar a Jimena Castillo, quien me acompaña aquí, y Jimena presentará entonces sobre colibríes. Creo que hay varias personas que están bastante interesadas en esta charla de colibríes que viene. Jimena hizo el trabajo sola en esta oportunidad, en otros casos tenemos estudiantes que trabajan en grupo. Jimena le interesó mucho el tema de los colibríes desde que lo comenzamos a conversar y hoy nos presenta los hallazgos que obtuvo, no solo por medio de observación directa, sino que también lo que ella obtuvo por medio de la ayuda de varias personas que contribuyeron, y quiero reconocer a quienes respondieron a la encuesta que yo mandé a varios de los contactos. Gracias por responder. Algunos respondieron de forma anónima y algunos respondieron dando las gracias y aún autorizándonos a compartir sus datos y compartir sus fotografías. Así es que gracias. Les dejo entonces a Jimena Castillo con la siguiente presentación: estudio preliminar de la dieta de colibríes en Guatemala. Bienvenida, Jimena. Muchísimas gracias, Claire. Bueno, aquí vamos a comenzar. Am, como pueden ver, este es un estudio preliminar principalmente, ya que se quiere seguir estudiando este tema y llevarlo más a un nivel más elevado para ya englobar un poco más todas las especies que se encuentran en Guatemala. Solo cabe resaltar de que aquí se están presentando 19 de las 39 especies que se encuentran en Guatemala. Ok. Investigadora, esa soy yo, Jimena Castillo. Vengo del Departamento de Biología y este trabajo es para el curso de ornitología. Y realmente me gustaría dar un espacio previo al estudio para mencionar el apoyo de estas personas: Violeta Martínez, Jorge Andrés Galvez, Sobra Aguilar, Renato Fernández, Esteban Matías y Claire Delais, por la información y imágenes que se proveyeron para el estudio. Ok, principalmente quiero mencionarles previo a este estudio qué realmente es lo que podemos y conocemos de los colibríes. Los colibríes como tal, hay 320 diferentes colibríes solamente en América, porque no se encuentran en ningún otro lugar que no sea América, son nativos y no se encuentran en ningún otro lado. Y aquí en Guatemala se encuentran 39 especímenes. Acá hay algunos de los ejemplares que se proveyeron imágenes. Está el Berryline, está Sparkling Tail, Blue Cyan Tail, y todo esto es información proveída por los que nos apoyaron en este estudio. Los colibríes como tal son la segunda familia de aves más grande como tal, después de Paseriforme, y también su dieta es principalmente polen, por lo que estos se alimentan principalmente de flores. Y también los colibríes se dividen en dos categorías morfológicas que principalmente se están dividiendo por la morfología de su pico. A continuación les daré el nombre más específico. Aquí les daba un ejemplo, ya lo habían visto, que es el Berryline alimentándose de Callistemon. Y a continuación van a seguir viendo más ejemplos. La hipótesis principal de este estudio es los colibríes de morfología Phaetornea, que son los que tienen el pico más encurvado, necesitan alimentarse de familias de plantas más específicas
que los colibríes de morfología Torchilinae, que son los que tienen el pico más recto. El objetivo general del estudio es comparar los patrones de alimentación de los colibríes en ambientes de bosque, jardín urbano y áreas agrícolas. Y los objetivos específicos que tiene el estudio como tal es identificar las especies de colibríes, identificar las familias de plantas de las cuales de estos se alimentan y determinar si hay una diferencia significativa entre las dietas de los colibríes que tienen un pico más recto o un pico más curvo. Solo cabe mencionar que como este sí es un estudio preliminar, este específico objetivo todavía no se ha logrado llevar a cabo, pero como se está tratando de llevar esto a cabo a un nivel más alto, se va a cumplir como procede la investigación. Ok, la metodología que se utilizó en este estudio fue utilizar entrevistas y encuestas para poder recolectar datos de expertos, la identificación, que es ya ver cada una de las encuestas y cada una de los avistamientos que se han proveído para identificar a nivel de familia en flores y plantas y a nivel de especie de los colibríes. La tercer paso es el análisis estadístico, que se estará utilizando tanto gráficas de Excel como gráficas proveídas por R. Y el último es el análisis de los resultados, que ya es estar viendo si existe correlaciones, si existe diferentes patrones alimenticios entre las familias y los colibríes. Ok, el análisis estadístico, como mencioné previamente, todos los paquetes que se han utilizado son de R. Los dos paquetes que se utilizaron fue bipartite y readexcel. Bipartite específicamente se utilizó para poder hacer una red de información de tanto las interacciones de las familias de plantas con las familias y especímenes de colibríes. Ok, aquí ya presentando los resultados que se lograron obtener en este estudio. También se estaba determinando si las plantas que se estaban alimentando estos colibríes eran nativas o introducidas. Así que como pueden ver, existe tanto una alimentación de plantas de familias nativas como de introducidas, por lo que sí se puede dar como, ¿cómo podría decirlo? Se puede ver que hay un patrón de alimentación que ya no están viendo una diferencia entre las flores que son nativas a Guatemala y las que están siendo introducidas, ya sea por razones ornamentales o por solamente para que se vean bonitas en el jardín. Ok, también estábamos viendo los patrones de alimentación, ya sea en jardines urbanos, bosque o agrícola, y se puede ver que hay un patrón bien marcado de que los colibríes se están alimentando de áreas ya urbanas y de jardines, y esto puede darse por el hecho de que los hábitats de los colibríes se están limitando en su espacio, así que están siendo forzados a entrar a nuestro espacio en áreas urbanas para poder alimentarse y después moverse de regreso a sus hábitats, porque bastantes de estos colibríes son oportunistas. Por el hecho de que estos son oportunistas, ellos solo llegan a los jardines y rápidamente regresan al bosque. ¿Ok? Esta es la red que les había mencionado previamente, que es la que fue creada con R. Si se dan cuenta, aquí están las familias de las plantas y aquí están las familias de los colibríes. Lo que se puede realmente ver en esta red es que familias y especies como estas dos que son el Usher Crown y White Ear tienen una dieta muchísimo más diversa que otras especímenes que podrían ser como Berryline, Amaselicia, Rutila, pero también cabe mencionar que esto puede también darse que sí se encontraron muchísimos más avistamientos de estas dos a comparación de las demás, por lo que también se podría
asumir en este momento de la investigación que estas dos familias son muchísimo más comunes que las demás, o al menos en ambientes urbanos, que es de donde se está trayendo principalmente la información. Aquí les quería dar un ejemplo, solo para también darles un poco más de información de este. Este es un white-eared hummingbird que se está alimentando de Tungiria mesorenensis. Esta específica planta también es introducida y este hummingbird se está alimentando de ella y wow, solo lo quería mencionar porque este en específico tiene una dieta muchísimo más diversa que los demás. Y esto tiene que ver porque su pico es más recto. Lo cual no se ha, en este nivel del estudio no se ha demostrado de forma analítica, pero sí se está tratando de llevar a ese nivel cuando se continúe el estudio. Las conclusiones que se pueden llevar en este momento de la investigación son que existe una afinidad por los colibríes de estar en hábitats de jardines urbanos, que los colibríes están alimentándose de plantas tanto introducidas como nativas, y que Usher Crown y White-eared Hummingbird tienden a tener una dieta más diversa, lo cual está demostrado por tener una especificación de dieta menor. Y las últimas recomendaciones que me gustaría presentar son que es el continuar este estudio para poder llevarlo a tener las 39 especies de Guatemala, continuar el estudio para determinar una correlación entre la morfología de los picos de los colibríes y su dieta, y promover el uso de plantas nativas de las que los colibríes se alimentan para que ésta pueda preservar la diversidad nativa de Guatemala. Gracias. Vamos a dar espacio a unas preguntas, solamente para que nos aclares un poquitito, Jimena, recuérdanos más o menos cuántas especies de colibríes tenías en tu estudio, si quieres regresar a la diapositiva donde tenías el diagrama, y más o menos cuántas plantas eran. Eso es una red bien compleja, tal vez nos explicas un poquito qué significa esta red. Ok. Sí, agarra ese micrófono si quieres. Ok. Perdón. En este estudio realmente se utilizaron, o al menos se pudieron identificar 19 especies y, sí, de colibríes. 19 especies de colibríes y 23, creo que eran. Sí, 23 especies de plantas, perdón. Sí, y como pueden ver acá, estas son las familias de plantas, las familias de colibríes, y todas estas redes de aquí son sus interacciones. Digamos, acá pueden ver que es el 1, que corresponde a Sauceria cyanophylla, que es el Usher Crown, y como había previamente establecido, tiene una dieta muchísimo más diversa, y eso se puede ver con todas estas interacciones. Y otra cosa que me gustaría mencionar también de esta red es que, como pueden ver aquí, estas son dos familias muy importantes para los colibríes, que es Fabaceae y Hibisco, porque cualquier colibrí, ya sea de pico largo y recto y pico curvo, se pueden alimentar de estas dos familias, como pueden verse en las interacciones. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta del público? Esta investigación se llevó a cabo durante más de 2 meses. Y se llevó a cabo más de 2 meses por tener observaciones propias y observaciones del público. Si todas las investigaciones que estamos presentando el día de hoy corresponde cabalmente a el tiempo del curso. El curso inició
hace 5 meses. Entonces, en 5 meses de curso, en lo que arrancamos los primeros 2 meses para entender qué es ornitología, cómo identificar especies, comenzar a practicarlo, realmente les quedó a ellos 3 meses para hacer sus estudios. Algunos lo corrieron durante 2 meses y otros lo corrieron durante menos tiempo, pero lo que están viendo es un tiempo bastante reducido de captura de data y es interesante que en tan poco tiempo han podido capturar bastante. Por eso es que hablamos de estudios preliminares, porque si quisiéramos hacer un estudio ya a nivel tesis o algo ya publicable, necesitamos más tiempo, ¿sí? Pero lo que ven aquí es un ejemplo de cómo podemos aprender por medio de proyectos reales en curso que luego entusiasma a los alumnos a decir, ¿será que quiero seguir con este proyecto de tesis? Y yo creo que algunos sonríen porque sí, se les antoja, ¿verdad? Y otros dicen, tal vez estos son áreas donde yo quisiera seguir más adelante. Pero sí, efectivamente, como te confirma Jimena, son más o menos 2 meses de captura de data. Tenías una pregunta. ¿Listo? Estamos. Entonces, ¿una pregunta aquí? Va, primero felicitaciones, está bien chilero, sobre todo la matriz de interacciones está bien interesante. Y mi duda es si tú ya tenés alguna explicación preliminar de por qué la morfología del pico hace de que la especie sea más generalista o no. Sí, digamos, con lo que se puede presentar y lo que he podido observar yo personalmente es que cuando el pico del colibrí es un poco más encurvado, sí necesitan encontrar una planta que también tenga esa misma forma, porque si no, no pueden llegar a donde está el polen. Porque si se dan cuenta, hay flores que sí, como han visto que cuelgan, esas también tienen una forma muy específica que necesitarían un pico con esa misma forma para poder llegar a donde está el polen. Así que esa realmente es la explicación que tengo por ahora de preliminar, de que son más específicos porque necesitan encontrar esa misma planta. ¿Sí? Oh. Ujú. Sí, digamos, como fueron principalmente información que donaron otros expertos, sí, sí, como ese tipo de especies, sí estoy consciente que están un poco más afuera en Guatemala. Sí. Y sí son especies que son un poco más difíciles de obtener, pero como sí son datos que nos brindaron otros expertos, por eso es que lo tenemos ahorita aquí. Y también nos ayudó mucho que estuvieran aquí porque estos datos, como es muchísimo más lejos, nos brinda un poco más de información sobre esa especie para poder tener este registro. Perfecto. Muchas gracias. Un aplauso. Una última preguntita. A ver, Gracias. la última. Bueno, pues realmente felicidades, está muy bonito y muy interesante. Creo que es importante el trabajo. Entonces, llevando un poco más el tema a la conservación de aves en el ámbito urbano, y yo como fanático, me gustaría preguntarte si consideras entonces que estas 2 familias de plantas que mencionabas, que son bastante como cotizadas, pues son muy buscadas por los colibríes, ¿sería muy recomendable su plantación, por ejemplo, para algún proyecto de conservación de aves jardines? ¿Y podrías repetir cuáles son los 2 nombres de esas familias, tal vez? Son la familia Hibisco y Fabaceae. Y sí, realmente para algo más conservativo para Guatemala, se recomienda principalmente sí utilizar estas 2 familias, pero también buscar como flores que sean nativas, que sean de estas mismas familias. Los claveles, muchos de los claveles que son de la especie Hibisco, hay muchos que son introducidos y hay muchos que son nativos, así que si realmente se quiere utilizar para un proyecto de conservación, es recomendado ya sea estas 2 familias, por el hecho de que los colibríes sí pueden alimentarse muchísimo más fácil de estas. Ok, buenísimo. Gracias. Estos. La tumbergia es introducida. Sí, perdón. Bueno, estas realmente no tienen un nombre común porque son familias. Digamos, el nombre común sería más a una especie.
Digamos, por el momento no tengo esa ¿Estás hablando de la familia información. Libiscus? Es la familia malvácea, es la familia de los malvaviscos. ¿Sí? Así les llamamos. Ujú. Ujú. Sí, digamos, Fabacia, en realidad, la que más atrae colibríes son su familia mimosoidea, es decir, las mimosas. Lo que antes llamábamos familia mimosácea, ahora ya no es familia, ahora es subfamilia mimosoidea, porque también la taxonomía botánica cambió y efectivamente atrae muchísimos. ¿Sí? Felicitaciones por el trabajo y quisiera que nos informaras o qué pensás sobre si esto es así, los colibríes están saliendo a los jardines. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros en el cuidado del jardín sobre la salud de esos animales que llegan? pues principalmente como la responsabilidad que cae en nosotros si están llegando a nuestro jardín, principalmente es si sabes que hay colibríes que se están alimentando de tu jardín, es tal vez buscar no solo plantas que sean nativas para poder mantener la diversidad, pero también buscar plantas que estos se puedan alimentar, así como si sabes si su pico nota que es un poco más curvo o un poco más recto, tal vez tratar de encontrar plantas que puedan ellos alimentarse, también utilizar flores que no sean tóxicas para ellos, porque sí hay algunos ejemplos que también pueden ser dañinos, pero hay un poco de especulación si lo son o si no lo son, pero realmente la responsabilidad que tenemos nosotros es cuidarlos y realmente dar flores que realmente sí puedan alimentarse de forma saludable para ellos. Los plaguicidas realmente no es muy recomendado, ya sea para ellos, porque también sí es algo que los puede afectar bastante en cuestiones de la planta también, de que puede pegarse realmente a la planta y pegarse al polen y tal vez pueden empezar a dañar al colibrí también. Así que realmente no es muy recomendado. Muchas gracias. Aquí en el chat hay un par de comentarios más que solamente quiero hacer referencia a ellos. En el chat se está conversando un poquito sobre el uso de comederos con agua, azúcar o miel. Y bueno, desde el punto de vista ecológico, y yo como ecóloga, honestamente, aquí en un país que está ubicado en los trópicos, tenemos tanta diversidad de flor disponible para los colibríes que realmente no es necesario alimentarlos. La razón por la que muchos preguntan sobre los comederos de colibríes es porque quieren ponerlos para atraerlos. Aquí en los trópicos la mejor solución es sembrar plantas nativas que los atraigan. Y por eso este estudio nos está llamando mucho la atención a Jimena y a mí. Queremos que esto siga adelante. Jimena, gracias y buen trabajo. Jimena está entre segundo y tercer año de biología y la verdad es que empapándose ya de esto. Tenemos alumnos que han presentado que están en cuarto y quinto año y hay potencial definitivamente para que ellos sigan creciendo y aprendiendo. En zonas templadas, realmente sí, el poner comederos para bebederos para colibríes o comederos con semillas para aves en una zona templada en donde tal vez la inclemencia del clima o la escasez de alimento puede ser un factor importante para las aves, ahí sí, esos comederos podrían salvarle la vida a poblaciones de aves. Entonces, yo lo recomendaría en zonas templadas, no en zonas tropicales. Por eso es necesario esta investigación, ¿verdad? Y conocer de qué se alimentan los colibríes, qué sembrar, por qué sembrarlos y en dónde sembrarlos. Eso sería lo ideal. Y como tú bien dijiste, Maco, uso de pesticidas, ¿verdad? No es lo más útil en ningún jardín si queremos biodiversidad. Si no queremos biodiversidad, pues échalos, pero no vas a disfrutar de la naturaleza que nos rodea. Y en ese caso, pues entonces tu jardín será bastante estéril. ¿Okay? Muchísimas gracias. Veo que esto es un tema que tiene mucho interés. Un último aplauso para Jimena. Muchísimas gracias, Jimena. Un proyecto súper interesante que esperamos ver más en el futuro. Ahora le damos la bienvenida a Jimena del Cid, Miguel Santos y César Bolaños, quienes van a presentar su proyecto sobre la influencia de variables ambientales y vegetales
en la diversidad de aves en el bosque seco del Valle del Motagua. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia. Nuestro proyecto se titula Influencias de variables ambientales y vegetales en la diversidad de aves en bosque seco en el Valle de Motagua, Guatemala. Estos somos nosotros, pues Jimena del Cid, Miguel Santos y su servidor César Bolaños. Y aquí tenemos una foto cuando fuimos a hacer el estudio a la reserva del Heloderma en Zacapa. Y ahora sí, como introducción, ¿por qué son indispensables las aves? Pues las aves, como todos sabemos, son muy importantes para el ecosistema, ya que brindan diferentes funciones y diferentes alternativas para poder mantener y poder conservar los ecosistemas. Entonces, mantienen el bosque, también incentivan a su regeneración, son muy importantes para la polinización, también son dispersores de semillas. En control de plagas juegan un factor o un papel muy importante porque van a regular las poblaciones de insectos y de roedores. Además, en especies que son carroñeras, van a tener y van a evitar la propagación de enfermedades. También son muy importantes para realizar actividades de recreación para personas que les gustan las aves y que no son realmente científicas, y para nosotros que somos biólogos, obviamente también para hacer investigación. Entonces, las aves son muy atractivas para las personas, principalmente por sus colores y por sus cantos. Las personas desarrollan una curiosidad y esto les va a llevar a aprender mucho más de las aves y del ecosistema en donde habitan, qué especies hay en ciertos lugares, cuáles las interacciones con los diferentes tipos de plantas y ecosistemas. Además, que esto va a desarrollar una pasión por las aves, y cuando se desarrolla esta pasión por las aves, nos va a llevar a conocer mucho más de estas especies y aprender y ayudar a conservar las diferentes hábitats o sectores en donde se encuentran. Por otra parte, el aviturismo es una de las fuentes principales que puede llegar a ser muy bien incentivadas en Guatemala por toda la cantidad de especies que hay en el dicho país. Entonces, si lo llegamos a aprovechar, podríamos tener visitantes de diferentes países para que vengan y conozcan sobre la biodiversidad de aves que tenemos en Guatemala. Sin embargo, como todas las especies de animales, las aves también se ven afectadas por las actividades antropogénicas. Principalmente, esto va a depender de qué tipo de especie tenemos. Tenemos especies generalistas y especies especialistas. Entonces, de esto va a depender realmente si van a querer estar, como por ejemplo, en un área perturbada o en un área no perturbada. Y aquí juega un papel muy importante la urbanización. Si nosotros tenemos una urbanización, se va a ver muy afectado el ecosistema y el ambiente en donde van a estar los diferentes organismos. Entonces, esto va a llevar a las especies, tal vez no irnos a un extremo tal vez de llevarla a la extinción, pero sí vamos a poder desplazar a estas poblaciones. Entonces ya no vamos a tener, o ya no vamos a poder observar diferentes especies de aves que antes las mirábamos en cierto sitio. Entonces se van a ver también una reducción de poblaciones, y de esto va a depender también la riqueza de las especies y la abundancia en estas zonas. Por otra parte, las aves ya se ha evidenciado que son muy selectivas en el hábitat en donde están. Entonces van a depender mucho de la composición vegetal y la estructura vegetal, que es lo que nosotros evaluamos en este estudio, junto con otras variables ambientales. Además de que van a estar muy presentes en donde hayan distintas especies de flores. Esto también, como les mencionaba anteriormente, va a depender de la especie como tal. Y a ellas les va a encantar sitios en donde haya mucha disponibilidad de alimento. Por ejemplo, si es una especie generalista, pues ellas ya están acostumbradas a estar con el humano, entonces no se van a ver tan afectadas por factores como la urbanización, y como ya están acostumbradas al contacto con las personas, pues no se van a asustar y van a poder consumir cosas que las personas le den. Y otro factor muy importante es la protección. Si ellas en su hábitat se sienten protegidas, sienten que pueden poner su nido, sienten que es un sitio ideal para reproducirse, entonces ellas van a preferir estar en estos sitios. Y por eso es muy importante conservar el hábitat como tal, para poder tener diferentes visitas y poder conocer las especies y todas las interacciones que tienen con su ecosistema. Entonces, como les mencionaba anteriormente, nosotros tenemos como objetivo evaluar la abundancia, la riqueza y la composición de las especies de aves presentes en el bosque ripario preservado y no preservado, y su relación con factores ambientales y factores forestales en el bosque seco del Valle de Motagua en Guatemala. Bueno, entonces
a manera de metodología, pues estos somos nosotros y estas son algunas fotografías que fueron tomadas por los alumnos del curso. Cabal, este es como que como estábamos en acción, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Primero que nada, la localidad fue en la Reserva Natural para la Conservación del Heloderma, ¿verdad? Esto fue en Zacapa y pues los insto a que vayan, es bastante bonito. Y vamos a empezar viendo que fueron dos factores principales, ¿verdad? Primero la botánica y luego el avistamiento de aves. Va. Estos son los transectos que nosotros utilizamos. Fueron dos. Primero fue el bosque perturbado, que es esta área de acá. En este sentido, el bosque perturbado, pues eran las áreas en donde iba el camino, donde pasan las motos, los carros y todas estas cuestiones, donde pasan las bestias, hay agricultura y todo este cuestión antropogénico, ¿verdad? Y el bosque no perturbado, si se dan cuenta, pues pasa todavía un sector de la reserva, que es todo este polígono en rojo que ven acá. Bueno, entonces empezando con botánica, ¿qué fue lo que se hizo? Primero que nada, hubieron 5 transectos con una medida de 2 por 50, esto principalmente para ver la caracterización forestal. Para también poder ver cuál era la correlación de la riqueza de las especies de plantas con la riqueza de aves, ¿verdad? Entonces, 2 géneros principales fue Pouteria y Cedrus, habían mucho más, pero pues estos fueron como que los principales, ¿verdad? Y ahora sí, en cuanto a lo de ornitología, el avistamiento tuvo espacio en 2 días, en 2 bosques, 5 puntos de conteo y 2 réplicas. Esto dio como resultado 10 puntos. Ahorita les voy a explicar bien con un diagrama cómo fue que se hizo esto. Los 2 bosques, pues como les mencioné, fue el bosque perturbado y el no perturbado. Los 5 puntos de conteo fue por transecto, o sea, 10 puntos en total, ida y vuelta por transecto. Entonces, ¿esto a qué me refiero? Por cada uno de los transectos fuimos tomando 5 puntos, ¿verdad? E hicimos esta metodología. Iniciamos a las 6:30, un primer grupo salió al primer punto, vio como que todas las especies que se pudieron ver con binoculares. Utilizamos diferentes herramientas, en este caso binoculares, el Kestrel para tomar todos los datos climáticos, guías de identificación que fueron necesarias, ¿verdad? Entonces, el primer grupo salió y después salió el segundo grupo y por cada punto de conteo nos quedamos 10 minutos, ¿verdad? Dando un espacio de tiempo para pasar el siguiente grupo, otros 20 minutos para poder iniciar las observaciones. Bueno, y en cada punto de ida y de regreso se iban tomando todos los datos climáticos porque pues esto fue importante para los análisis estadísticos. ¿Qué fue lo que hicimos en cuanto a los puntos de conteo? Usamos el conteo de 2 bandas, que básicamente fue tomar un diámetro de 30 metros, un radio de 30 metros, y fuimos observando todo lo que entraba, todas las especies de aves que escuchábamos o veíamos en ese radio, ¿verdad? En ese rango. Entonces, también apuntábamos todo lo que iba fuera del alcance, ¿verdad? Esta sección de aquí, por 10 minutos y pues básicamente eso íbamos haciendo. Después, en cuanto a los análisis estadísticos, utilizamos la herramienta R con esta cantidad de paquetes y todas estas pruebas, ¿verdad? Shapiro-Wilk, Flickner y diagramas de Boxplot para poder hacer más visibles los resultados y poder confirmar si sí existía una correlación entre la riqueza y abundancia de aves en cuanto a la presencia de ciertas especies de plantas. Bueno, ahora sí, con resultados y discusión. Bueno, como les mencionaba Jimena, vamos a tener 2 categorías de bosque que tratamos. Va a ser el bosque ripario no perturbado y el bosque ripario perturbado. En todas las gráficas que vamos a ver en este estilo, el color del bosque ripario no perturbado va a ser celeste y para el bosque ripario perturbado va a ser azul. Entonces, este es un diagrama de caja y bigote en el que vamos a registrar todos los puntos y todas las variables que pudimos recopilar en cuanto a la variable de respuesta. Entonces, la variable de respuesta que está graficada en este caso va a ser la abundancia total de individuos. Y aquí arriba vamos a tener una prueba estadística que nos va a decir si las medias entre los datos que obtuvimos van a ser estadísticamente significativas o no. Y la prueba que utilizamos va a ser la de Mann-Whitney-U.
Entonces ahí está todo lo que utilizamos para validarla y esto va a ser consistente por el resto de las gráficas. Entonces, como podemos observar aquí, hay una diferencia clara entre las medias de la abundancia total de aves cuando comparamos al bosque ripario no perturbado y el perturbado, y esto favorece al no perturbado. Entonces, esto quiere decir que probabilísticamente vamos a encontrar una mayor cantidad de individuos dentro del bosque no perturbado al compararlo con el otro tipo de bosque. Al analizar otras variables de las que habíamos platicado, incluyendo el índice de abundancia de Hill como una medida cercana para estimar la composición de aves y la riqueza de especies, no encontramos ninguna diferencia estadísticamente significativa. Esto lo pueden observar en estos valores. El 8.086 está arriba de nuestro valor alfa, que es 0.05. Entonces, eso es indicativo de que realmente no va a haber ninguna diferencia. Entonces, cuando nosotros sacamos las conclusiones de esto, tuvimos que la abundancia de las aves es significativamente diferente entre transectos, sin embargo, la composición y riqueza de especies, no. ¿Por qué? Entonces, empezamos a agarrar todas las variables que habíamos recopilado. Teníamos la temperatura, la hora de muestreo, la humedad relativa, cobertura arbórea, presencia de epífitas, riqueza de especies arborescentes y la humedad. Además, hay otras variables que nosotros no consideramos, pero que vamos a discutir que cómo podrían haber influido en cómo es que obtuvimos los datos. Y todo esto lo alimentamos a un modelo lineal generalizado para ver cuál era el impacto de estas variables sobre las distintas variables de respuesta que nosotros tomamos en cuenta. Entonces, esta es la estructura de todos nuestros datos. Estas son todas las variables que les mencionaba y esto es una matriz para ver si son colineales. Como se dan cuenta, muchas de nuestras variables fueron colineales. Entonces, principalmente los datos de la humedad, los datos de la temperatura y los datos de la hora de muestreo fueron colineales, por lo que se tuvo que hacer una depuración de los datos y al final nos quedamos con esta matriz de datos. Entonces, en esta matriz de datos ya tenemos las variables que finalmente evaluamos y estas fueron la temperatura, la riqueza de especies de árboles, el DAP promedio, el grado de perturbación, la diversidad de aves, la abundancia total de aves. Y aquí en esta parte pueden observar el factor de inflación de varianza que también nos valida de que todos los datos que estamos utilizando sí pueden ser aumentados a un GLM sin crear algún sesgo. Entonces, este es el modelo lineal generalizado que utilizamos. El modelo lineal generalizado fue con una distribución binomial negativa. Esto lo utilizamos para poder validar de que este modelo pudiera describir de una manera correcta los datos. Y lo que observamos es al evaluar los distintos modelos a través de una herramienta que es fantástica que se llama Dredge, que lo que va a hacer es agarrar todas las variables y todas las posibles combinaciones de variables y tratar de crear el modelo con la mayor parsimonia. Lo que tuvimos es de que la única variable que fue incluida como explicativa para la abundancia total de aves fue la temperatura. Entonces, el modelo de mayor parsimonia, en este caso fueron 2, lo podemos observar en este valor que se llama delta ICC. Cuando es menor a 2, todos los modelos que estén en esa categoría son tomados en cuenta. Entonces, al final, nosotros evaluamos el modelo que tomaba en cuenta la temperatura y el grado de perturbación. Entonces, estas dos variables fueron las que obtuvimos que posiblemente estaban teniendo el mayor impacto en cómo es que se está comportando los datos de la abundancia total entre cada uno de los transectos. Pero al momento en el que nosotros vimos el resumen del modelo tope, nos dimos cuenta que el grado de perturbación realmente no va a ser informativo en qué tanto se va a alterar la abundancia total de las especies entre todos los puntos que observamos. Entonces, esto lo podemos observar en estos índices inferior y superior. Entonces, esto nos da el grado de confiabilidad y si hay un cambio de signo, significa que la variable no tiene un impacto informativo sobre el comportamiento del modelo. En cambio, cuando nos damos cuenta en este caso, esta es la variable de temperatura y la variable de temperatura sí tiene una variabilidad en qué tanta abundancia de aves vamos a estar observando. Entonces, ¿cómo es que se ve esto? Ahí está lo que les mencionaba y se ve así. Entonces, esto es lo que tenemos. Tenemos la abundancia total de aves en el eje Y y en el eje X tenemos la temperatura. Y si se dan cuenta, se da un claro declive en la cantidad de individuos que podemos encontrar a medida que la temperatura aumenta. Entonces, esto, como había mencionado César, es parte de las variables ambientales que van a afectar el comportamiento de las aves. Si está demasiado caliente en algún momento del día, las aves tienden a tener una menor actividad y esta actividad se puede ver reflejada, digamos, por la inversión que tienen que hacer para ir a forrajear o todo el gasto energético que conlleva el estar operando a una alta temperatura y por eso es de que generalmente se da esa tendencia a que a una menor temperatura haya una mayor actividad de aves y por ende nosotros podamos registrarla a través de cantos u observaciones. Entonces esta línea representa lo que fue estimado por el modelo lineal generalizado y esta es la validación del modelo.
Entonces, realmente lo que tenemos aquí es que volvemos a la pregunta de, entonces, ¿qué es lo que está afectando? ¿Cómo es que se compone la diversidad de las aves y la abundancia de estas? Y al principio teníamos de que había una diferencia significativa entre cada uno de los transectos al momento de considerar la abundancia total. Pero ahora, al analizar el GLM nos está diciendo que el hecho de que el transecto esté perturbado o que no esté perturbado no es lo suficientemente informativo, no es lo suficientemente fuerte para generar un cambio que nos vaya a ayudar a predecir la abundancia total de las especies. Entonces nos quedamos únicamente con la temperatura, pero realmente nosotros no consideramos de que esto se termina aquí. Hay otras cosas que hay que tomar en cuenta y tratando de buscar alguna correlación entre los datos, también queríamos evaluar lo que habíamos mencionado de las especies vegetales. Entonces nos preguntábamos por qué las especies vegetales no tuvieron un impacto en todos los parámetros que nosotros habíamos considerado. Y en estas gráficas, otra vez, tenemos la misma estructura y aquí vamos a tener la riqueza de especies vegetales y si se dan cuenta no hay una media que indique que haya un cambio significativo. En cuanto a la suma del DAP, tampoco tenemos algún valor que nos diga que realmente haya sido diferente entre un transecto u otro. También planteamos utilizar estadística multivariada para ver si entre los puntos de los distintos transectos habían agrupaciones para comprobar cómo es que se están comportando los datos. Hicimos un escalamiento multidimensional no métrico, el NMDS, que es este, y un análisis de componentes canónicos, que es este. Y lo importante de esto es que realmente no hay un patrón. Las variables tomadas en cuenta no presentan algo que nosotros podamos decir esto tiende a agruparse de alguna manera u otra y esto no nos ayuda a explicar por qué es que se están viendo estas diferencias entre los transectos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que necesariamente las especies que nosotros estamos evaluando, la manera en la que nosotros evaluamos los datos, realmente no va a reflejar las diferencias que podemos ver. Pero en el momento en que nos podemos analizar la vida natural de cada una de las especies, nos damos cuenta de algunos patrones un poco más minuciosos y un poco diferentes que nos podrían ayudar a tratar de recapitular todas estas diferencias que nosotros podemos reportar anecdóticamente. Entonces aquí tienen 3 especies que dominaban mucho más en bosques no perturbados. Entonces toda esta parte celeste es que tanto porcentaje de los puntos donde apareció eran bosque no perturbado y el azul indica en qué tantos de los puntos que apareció era un bosque perturbado y si se dan cuenta hay una clara diferencia y esto podría empezar a asomarse al uso de especies indicadoras. Entonces, las especies indicadoras nos tratan de decir qué tan bueno es el estado de conservación de un bosque o qué tan malo es el estado de conservación de un bosque, simplemente por estar en ese bosque. Entonces, como les decía, esto es bastante importante en considerarlo, pero todavía en la forma en la que nosotros evaluamos los datos y en la forma en la que hicimos el muestreo, no tenemos suficiente información para asegurar de que esto está teniendo un efecto claro. De la misma manera, vamos a tener especies indicadoras de un bosque perturbado, entonces igual la misma estructura de los datos. Y si se dan cuenta, todas estas especies dominan todos los bosques que están perturbados. Entonces, como les decía, el hecho que nosotros no hayamos encontrado una diferencia significativa entre un transecto y otro con todas las variables que encontramos, no significa que los transectos o el estado de conservación de los transectos no tengan ninguna importancia. Más bien lo que nosotros creemos es que el hecho de que los transectos estaban relativamente cerca ayudó a que la diversidad en el bosque perturbado de todos modos fuera altísima. Esto, digamos, porque las aves tienen un comportamiento en el que ocupan muchísima área en su desplazamiento y en sus actividades de forrajeo normales. Entonces pueden pasar de una zona no perturbada a una zona perturbada en muy poco tiempo y con mucha facilidad. Entonces, digamos, estás ocasionando como que la zona no perturbada estuviera contribuyendo a la diversidad de la zona perturbada. Y como les digo, va a ser bastante importante en futuros estudios recapitular sobre los hábitos de las especies y la vida natural para poder crear distintos parámetros que nos ayuden a evaluar de una mejor manera cómo es que se da el comportamiento entre transectos de bosque que estén perturbados y que no estén perturbados. Bueno, y como conclusión es que los transectos de bosque ripario perturbado y no perturbado en la RNP, el Oderma no demostraron diferencias significativas en la abundancia, riqueza o composición de especies de aves, ¿verdad? Por todas las cuestiones que mencionó Miguel hace un rato. Y las variables climáticas y vegetales registradas no demostraron patrones entre transectos. Lo que habíamos discutido también es que pues necesitamos más tiempo de observación y
más días más que nada, ¿verdad? Y que los transectos pues que tengan una distancia un poco mayor, ¿verdad? Para poder ver si hay una mayor diferencia entre bosques perturbados y no perturbados. Y es necesario recapitular la vida natural de las aves y realizar más muestreos para corroborar posibles cambios en la composición de las especies. Bueno, eso básicamente como que alargar el estudio para poder llegar a una conclusión más compacta en ver si las condiciones climáticas realmente están afectando la riqueza y abundancia de las especies. Gracias. Ahí. Antes de también unos agradecimientos extra, todas las personas que estaban en el curso de botánica y todas las personas que estaban en el curso de ornitología ayudaron al muestreo. Entonces, muchas gracias por eso. También a Daniel por ayudarnos a hacer el muestreo dentro de la Reserva Natural Privada de Loderma, a Varinia y a Claire por ayudarnos con el análisis estadístico y el análisis de datos. Y también a ProAlas, porque nuestra metodología de muestreo fue basada en la metodología de ProAlas. Entonces, gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Pues este proyecto es, digamos que muy especial porque participamos muchísimas personas, tanto en el muestreo de aves como en el muestreo de plantas, ¿verdad? Combinamos dos cursos, que fue el curso de botánica y el curso de ornitología, y pues nos recibieron en la Reserva de Loderma. Entonces fue un proyecto muy especial porque está lleno de esfuerzo de cada uno de nosotros y de cada uno de los estudiantes de los dos cursos. Entonces, felicitaciones por eso y felicitaciones a ustedes por recopilar toda esa información y plasmarla el día de hoy. Tenemos espacio para una pregunta, si alguien tuviera alguna pregunta. ¿Sí? ¿Tú quisieras hacer una pregunta? Gracias. Bueno, felicitaciones. Pues que en realidad tengo varias preguntas, pero si solo tengo una, porque no me quedó muy claro. ¿Cuántas especies al final encontraron? Digamos, hay 175 especies reportadas para la reserva, pero entonces, ¿cuántas documentaron al final en el trabajo? Vimos 87 especies y Bastante. tuvimos 80 réplicas en total. Ajá, eso se me olvidó mencionarlo. Tuvimos 87 especies, 80 réplicas y 871 registros individuales de aves. Eso no significa que sean individuos distintos por la estructura del muestreo, solo ténganlo en cuenta, son solo 817 registros. O sea, una vez que vimos en un punto que estaba una especie, pero esa especie pudo haber volado al siguiente punto y demás, entonces solo tenerlo en consideración, pero sí, eso fue. ¿Y algún nuevo registro de las que ya estaban reportadas en IBER? O sea, alguno no, digamos, eran todas de las que ya estaban reportadas, de las 175, 80 y ¿cuántas? 87. 87. Sí, todas ya estaban registradas, pero sí, yo creo que valdría la pena hacer más días de muestreo, como les digo, también para ver si la fuerza de las observaciones que tuvimos de la vida natural de las especies, al final sí termina contribuyendo en la estadística de los modelos. Pero sí, hace falta más de la mitad de las especies, entonces más días definitivamente contribuirían a poder registrar mejor estas diferencias. Esto está al final, esto. Y una última preguntita técnica. ¿Por qué, digamos, al inicio usaron Shapiro-Wilk para comparar entre transectos? Sí, utilizamos Shapiro-Wilk, que es más que nada para la representatividad de los datos, pero sí tomamos el GLM como el carácter informativo principal que Para tomamos transectos. para el transecto, sí. Ah, ok. Que no fue informativo. Entonces, por eso es de que al principio Shapiro-Wilk decía una cosa y después el GLM decía otra cosa, pero nosotros tomamos como más robusto el GLM. Pero ajá, fue, digamos, el orden de decisiones que fuimos tomando para construir los modelos y representatividad para que fuera fácil de interpretar. Y hay para una la última audiencia. sugerencia, si quieren darle seguimiento y todo, obviamente hubo corto tiempo, ¿verdad? Pero digamos, eso se potenciaría con un GLMM, ¿verdad? Usando como un efecto aleatorio el punto de conteo, para ver si hay una varianza propia del punto de conteo que pueda explicar algo, ¿verdad? O eliminar ese factor del punto de conteo. Entonces, pero rechilero, qué buenísimo, 50% casi las especies en un fin de semana, buenísimo. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Una última pregunta para ustedes que quisiera hacer yo es, si repetimos este estudio, es decir, si seguimos con esto, ¿qué cambiarían en la metodología de captura de datos?
Yo creo que no hace falta cambiar nada en la metodología de captura de datos. Yo creo que la captura de datos fue bastante robusta. A lo mejor sí incluir otras variables que podrían ayudarnos a explicar la variabilidad que hay entre los puntos, principalmente como el ruido. Por ejemplo, a veces pasaban motos y las motos ahuyentaban a las aves, pero eso son observaciones que fueron puntuales. Y cuando nosotros metemos eso a un modelo estadístico, esas observaciones puntuales se diluyen tanto que al final no resultan en nada significativo. Entonces, extender el estudio podría ser de que estas cosas que nosotros reportamos ahorita como anecdóticas amplíen la cantidad de veces que pasan, y a nosotros registrar estas perturbaciones que pueden ocurrir en el transecto perturbado, también podríamos explicar cómo es que va cambiando. Entonces, una cosa que valdría la pena, considerando las perturbaciones que nosotros pudimos ver, creo que sería el sonido, registrar los decibeles en el momento de muestreo y tomar algunas otras variables, quizás hacer transectos un poco más largos o un área de muestreo en vez de transecto para las especies vegetales. Y pues repetirlo muchas veces. Esto fue un muestreo de 2 días. Son muchísimos datos, pero siguen siendo 2 días. Entonces hace falta ampliar para poder nosotros observar algo en el análisis estadístico. Pero va en esa dirección, definitivamente. Perfecto, muchísimas gracias. No sé si lo tengan a mano o en la cabeza. Aves de presa tienen registros de cuántas más o menos. ¿Cuántas? Especies. No, pero escuchamos un halcón y vimos también buitres, 2 buitres, Cathartes aura y, ¿perdón? Sí, ok. Pues 2 halcones y 2 buitres. Y algunos datos interesantes es que fuimos cabal en el inicio de la época reproductiva, entonces vimos varios nidos y encontramos algunos nidos que en cuestión de 3 días, día 1 lo vimos, ahí estaban empollando, día 2 los huevitos, día 3 ya no estaban depredados. Entonces, si quieren ver las fotos, allá en el tercer nivel, los invitamos a que vengan despuesito. Bueno, un aplauso para el grupo. Y ahora damos la bienvenida a Adriana Monterroso, Karen Ventura y Melanie Guzmán, quienes nos van a presentar su proyecto sobre el historial de los Big Days, que sería el Global Big Day y el October Big Day en Guatemala. Muy buenos días a todos. Hoy les vamos a presentar nuestro proyecto que es acerca del historial de los Global Big Days y del October Big Days en Guatemala, desde su inicio en 2015 hasta 2022. Y solo como modo de introducción, vamos a explicar un poco acerca del Cornell Lab of Ornithology. Esta es una institución que se encuentra en Nueva York, Estados Unidos, y es una institución perteneciente a la Universidad de Cornell. Fue fundada en 1915 por Arthur Allen, y también cabe mencionar que él fue también el fundador de la primera escuela de ornitología en una universidad. Actualmente es el referente para América de especies de aves, porque cuentan con el repositorio más grande de pieles y también de audios y cantos para el continente. Tienen un total de 10.585 especies registradas. Esta institución se basa mucho en actividades de ciencia ciudadana para recopilar sus datos, y tienen 2 aplicaciones principales que están abiertas para el público, que son eBird y Merlin ID. eBird es para registrar listas de conteos de aves, y Merlin es para identificación ya sea visual o por canto. Y la ciencia ciudadana son actividades en las que se invita al público general a participar en la toma de datos y pueden ser en diferentes disciplinas. En cuanto a los registros de aves, estas se hacen todos los días, pero es más
en los Global Big Days y en los October Big Day, donde son eventos donde llegan personas que de cualquier parte, sean especialistas o no en las aves, y hacen registros en diferentes hotspots, se les llama, a los lugares donde van y logran identificar aves por guías de identificación o por medio del canto. Como decía, se recopila la mayor parte de la información de todas las aves que existan en estas áreas, y la fecha exacta de estos dos eventos cambia según las estimaciones de los días pico de la migración de las aves. Es una participación mundial y en Guatemala empezó en el 2015. En cuanto a los antecedentes, hay un antecedente que hizo una persona la cual vio toda la información que había en IBER y la analizó. Aquí hizo un análisis de longitud de lista y demostró que los datos de esta aplicación solamente diferían un 0.4% de los estudios ecológicos ya formales, y las estimaciones métricas no diferían significativamente, por lo que estos datos sí eran bastante factibles para usar en investigaciones científicas. Aquí también él vio que existía un sesgo del esfuerzo de muestreo que dependía de dos factores, el espacio y el tiempo, y que la mayor parte de los datos provenían de lugares con mayor densidad de población. Esto es porque habían más personas que lograban hacer listas o registros. Entonces, en cuanto al problema que queríamos ver en este estudio, es este posible sesgo de la información de las poblaciones registradas en los eventos Big Days en Guatemala. Entonces, nuestro público meta fueron los organizadores y participantes de los Big Days en Guatemala, y el objetivo general de todo este estudio fue describir y analizar los hotspots registrados en Guatemala y ver más que todo la distribución de los registros del Global Big Day y el October Big Day desde el 2015 hasta el 2022. No pudimos hacerlo desde 2023 porque pues todavía no teníamos como que estos datos. Nuestros objetivos más específicos fueron indicar si existen sesgos de información registrada según el lugar del conteo, determinar cuántas listas de observaciones son registradas dentro de un área protegida del SIGAP de categoría 1 y determinar cuáles son los factores que afectan la riqueza de los registros de aves en cada una de estas áreas. Sí, como metodología lo primero que hicimos fue llenar un formulario que se encuentra en la página de IBER para tener acceso a todos los datos, y luego solicitamos únicamente los de Guatemala. Utilizamos RStudio, utilizando un paquete que se llama OC, que también es realizado por esta universidad de Cornell. Este paquete nos sirvió para filtrar todos los datos y seleccionar todos los datos que fueron registrados en el Global Big Day y el October Big Day de 2015 hasta 2022. Entonces luego analizamos estos datos también utilizando R y otras herramientas, y creamos mapas de distribución de todos estos puntos basado si era Global Big Day o era October Big Day para cada uno de los años. También hicimos otros diagramas para ir viendo si existían estos sesgos, y al final hicimos un modelo lineal generalizado para ver si como estos registros o la riqueza que se registraba en cada uno de los departamentos se veía afectado por ciertas variables. Vamos a empezar presentando un poquito de los resultados descriptivos que logramos ayer. Aquí pueden ver un mapa que representa todas las ocurrencias de listas de muestreo registrados en los diferentes Big Days desde 2015 hasta 2022. Algo interesante que encontramos es que en el año 2018 empieza a haber un aumento de los datos. Inicialmente se empezaron con como 13,000 ocurrencias y para 2018 había unas 21,000. Y este rango se mantiene en los años del 2019 al 2022. Este análisis también nos ayudó para determinar cuáles eran los departamentos de donde venía la mayor parte de la información
Y como pueden observar, la mayoría viene del departamento de Guatemala, de Zacatepeques, también de las Verapaces y de Petén. Realizamos lo mismo con los datos del October Big Day. En eBird solo había datos disponibles desde 2018, entonces empezamos con este año. Y aquí también notamos que los datos vienen de los mismos departamentos y que la mayor parte de las listas de conteo vienen de estos departamentos. Luego solo realizamos conteos de las listas completas que se registraron para estos eventos, tanto el Global Big Day como el October Big Day por año, en los sitios que pertenecían a la categoría 1 de áreas protegidas del SIGAP. Algo que pudimos notar es que el único sitio que tenía registro para todos los años era Tikal, entonces no pudimos determinar si había como variaciones entre la diversidad de las especies registradas en los demás, porque no tenían registros para estos años. Y algo importante que encontramos es que los sitios que tenían una mayor cantidad de especies registradas eran Tikal, Yaxha y la Laguna del Tigre, que se mantuvieron entre 87 y 120 especies. Ahora aquí se miran las listas registradas completas para los 2 eventos en cada año. Y nuevamente pues podemos observar que había deficiencia de datos en algunos sitios. Y después de realizar todo esto, determinamos cuáles sitios de la categoría 1 del SIGAP no tienen registros para los October Big Days y para los Global Big Days. Y estos son el Reformador en El Progreso, el área de Lanquín en Alta Verapaz, los aposentos en Chimaltenango, Río Dulce y Zabal, y los riscos de Momostenango, la Laguna del Pino en Santa Rosa, el Cerro Miramundo en Zacapa, el volcán de Pacaya, la Laguna Calderas y Iximché en Chimaltenango. Bueno, ahora queríamos ver las variables que podrían influir en la riqueza de especies que se está registrando los Global Big Days. En este caso solo tomamos los Global Big Days porque eran los que más tenían información, o sea, desde el 2015 hasta el 2022, mientras que los October Big Days solo tenían desde el 2018. Entonces, para darles un poquito de contexto, en 2015 estos fueron en los departamentos en los que se registraron especies y pues los departamentos en los que más se registró fue Alta Verapaz, también El Progreso y Petén. Y para el 2022 ya se registraron especies casi que, bueno, creo que en todos los departamentos y se sigue manteniendo como que esa preferencia o puntos en donde más se muestra, que es Alta Verapaz y Petén. Entonces, como habíamos mencionado, hicimos un modelo lineal generalizado. Al inicio creíamos que las variables que podrían tener un efecto iba a ser el departamento y el año, o sea que estas iban a influir en la cantidad de riqueza de especies que se presentaba, pero al realizar el modelo solo se nos validaron algunas variables que también estaban en las bases de datos, que fueron la duración del muestreo, o sea, como cuánto tiempo duró cuando se estaba tomando la lista, si eran hotspots o si eran lugares como más personales. Y esto es porque en eBird en sus bases de datos clasifican los lugares en donde se toman los puntos como hotspots o lugares personales. Entonces encontramos que entre más duración de los listados, se registra mayor riqueza de especies y también se registra mayor riqueza de especies en los hotspots. Entonces aquí ya lo pueden ver gráficamente que tienen un efecto claro positivo. A mayor duración del muestreo, pues más riqueza. Igual aquí en los hotspots, de que entre más hotspots como que se hayan muestreado, también va a ser mayor la riqueza de especies que se encuentra. Entonces, como conclusiones, encontramos que tanto la duración del muestreo como los hotspots tienen un efecto claro positivo sobre la riqueza alfa que se registra en los Global Big Days de todos los años. También encontramos que el sitio de muestreo no tiene un efecto claro sobre la riqueza alfa, ya que pues, el modelo más parsimonioso no incluyó esta variable dentro del modelo. Y también, como vimos en los diagramas del 2015 y 2022, hace falta muchos más registros en varios departamentos. O sea, sí existe un sesgo y más que todo hay cierta preferencia por
en departamentos como Alta Verapaz y Petén. Entonces sería importante de que empecemos a muestrear en otros departamentos para también registrar pues su diversidad. Y por esto mismo tenemos algunas recomendaciones que, pues primeramente es organizar eventos de muestreo en los Big Days, en las áreas protegidas que todavía no tengan registros o que tengan muy pocos registros. También recomendamos estandarizar el esfuerzo de muestreo en estas áreas para poder tener datos sobre la riqueza y la abundancia que sean más contundentes para las áreas y que se pueden realizar futuros estudios utilizando los datos de IBERT para pues, las áreas en específico y analizar su diversidad. Por último, queríamos agradecer a Claire y a Bari que nos ayudaron a lo largo de este proyecto y también a todas las personas que han contribuido a listas y registros de aves, ya que sin ellas esto no sería posible. Y pues muchas gracias. Muchísimas gracias, un proyecto también muy interesante y que nos da un poco de la vista de cuánto han podido contribuir estos eventos del Global Big Day y el October Big Day a la información que tenemos en Guatemala y también evidencia esos vacíos, ¿verdad?, que tenemos en nuestro país y que motivar a quienes participan en estos eventos salgan a los departamentos donde todavía no hay información y podamos ir llenando un poco más todos estos puntos. Así es que felicitaciones por el proyecto, súper interesante. Tenemos espacio para una pregunta también, si alguien quisiera hacer una pregunta. Allá. ¿Por qué? Y tal vez no sería bueno, mejor, por ejemplo, si vieron ahorita en el propio privado, entrar en categoría 5, que es donde está ahorita un mundo de... Tal vez solo para las personas que nos acompañan en Zoom, la pregunta es ¿por qué eligieron la categoría 1 dentro de su análisis? Porque bueno, normalmente son sitios donde se puede, pues son categorizados como parques nacionales y que pueden ser utilizados como una ruta para el Global Big Day y que también representan una reserva de biosfera. La verdad sí nos gustaría hacerlo como más amplio el estudio, pero también fue para hacer como que un primer análisis de los datos del Big Day porque no hay datos de ningún tipo. Muchísimas gracias. Entonces, si no tenemos más preguntas, les damos un aplauso. Gracias. Y pasamos a invitar al siguiente grupo, que es Andrea Quevedo, Diana Sosa y Sara Monterroso, quienes nos van a presentar su proyecto de Ciencia Ciudadana con Aves, resultados del Global Big Day del 13 de mayo del 2023 en el área metropolitana de Guatemala. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Nosotros les vamos a presentar nuestro proyecto que se trata básicamente sobre ciencia ciudadana de aves, con aves, perdón, que son los resultados del Global Big Day en el área metropolitana de Guatemala del presente año, o sea, el 13 de mayo del 2023. Ok, entonces como introducción nosotros nos basamos en una pregunta principal. ¿Qué es la ciencia ciudadana? Esto básicamente se basa en actividades científicas en las que pueden participar diferentes personas, ya sea con experiencia o sin experiencia en avistamiento de aves, y que promueve básicamente la participación de las personas para fines de investigación. Entonces, ¿qué
que es el Global Big Day. Este forma parte de estas actividades científicas y tiene como objetivo principal la documentación de la mayor cantidad de aves posibles en 24 horas. Esto también permite la recopilación de información rápida y precisa y, por supuesto, el seguimiento más preciso de los cambios en las poblaciones de aves. Entonces, ¿qué genera o promueve el Global Big Day? Específicamente, conciencia social y respeto por la biodiversidad. Y también conocimiento de las problemáticas actuales. Nuestro público objetivo fue básicamente fueron los participantes del Global Big Day y los que fueron entrevistados y encuestados, también los responsables de los parques urbanos y los líderes guías de rutas pajareras. La problemática en la que nosotros nos enfocamos fue básicamente el desconocimiento de actividades de educación ambiental y la participación ciudadana. Entonces, nosotros a partir de esto notamos la falta de documentación sobre la experiencia en actividades científicas de este tipo y que había mucho desconocimiento por parte de la población acerca de las actividades científicas que se promueven. Entonces, nuestro objetivo general fue evaluar el alcance e impacto del evento Global Big Day, del Global Big Day del 13 de mayo del 2023 en el público general del área metropolitana de Guatemala. Nuestros objetivos específicos fueron determinar el nivel de conocimiento sobre ciencia ciudadana en participantes del Global Big Day del área metropolitana y evaluar la experiencia del público general en el Global Big Day de este año, por supuesto. Bueno, entonces nuestra metodología se basó básicamente en la elaboración de dos formatos, una encuesta y una entrevista. Esto fue previo al Global Big Day. El objetivo de la encuesta básicamente era conocer la información personal de los participantes, conocer experiencia personal en la observación de aves, es decir, si tenían ya experiencia avanzada, intermedia o eran principiantes o era su primera vez como observando aves, y evaluar la experiencia personal en el Global Big Day, conocer también las opiniones y recomendaciones para mejoras en futuros eventos. Los objetivos de la entrevista, aquí tienen como el formato, fueron prácticamente evaluar el conocimiento sobre ciencia ciudadana, es decir, si las personas entrevistadas sabían qué era ciencia ciudadana, y conocer el interés por los eventos y plataformas digitales que involucran la ciencia ciudadana. Entonces, durante el Global Big Day que hicimos, pues, por supuesto, se hizo la observación en las rutas establecidas y el Club de Observadores de Aves Urbanas, encargados de parques y líderes de rutas, gestionaron 14 parques dentro del área metropolitana. Entonces, luego se realizó la invitación a los participantes a llenar la encuesta y esto fue al finalizar la ruta de la observación. Los estudiantes de ornitología de la Universidad del Valle compartieron la encuesta. La participación fue totalmente voluntaria. Y luego se realizó la entrevista a los participantes. Los estudiantes realizaron la entrevista a 2 o 3 personas, dependiendo de las personas que asistieran a la ruta, y en total se entrevistaron 44 personas. Entonces, después del Global Big Day, nosotros hicimos la recopilación de la información, generamos los gráficos y las estadísticas específicas en base a las encuestas y las entrevistas realizadas, y pues ahorita estamos exponiéndoles los resultados, ¿verdad? Está bien, entonces ahorita vamos a pasar con los resultados que tuvimos en las encuestas. Los dividimos en distintas secciones y la primera fue la información personal de los participantes. Aquí creo yo que se puede ver claramente cómo hubo una mayor participación de mujeres y que las edades que estuvieron más activas en este evento fueron jóvenes y adultos, o sea, edades de 21 a 59 años. También vemos un poco de dónde residían las personas que participaron. Y vemos como todas eran del departamento de Guatemala, a excepción de una que era de Escuintla. Entonces consideramos que es necesario realizar una mayor difusión y también motivar a la ejecución de estas actividades en otros departamentos.
Ahora un poco de la información personal de los participantes. Fue un gráfico que me gustó mucho porque podemos ver que hay abogados, que hay biólogos, hay dentistas, hay docentes, hay comerciantes, hay coordinadores, hay mercadólogos, hay médicos. Entonces, creo que esto es muy valioso porque refleja la integración de distintas disciplinas que no necesariamente son científicas. Y esto también nos dice de que que todas las personas podemos hacer ciencia ciudadana, pues al final todas las aves cuentan. Aquí en la carrera estudiada a nivel universitario o que están estudiando, pues sí vemos una predominancia de estudiantes de biología seguido por los de ingeniería. Ahora, hablando un poco de la experiencia personal de las personas observando aves, podemos ver cómo la mayoría, para 9 personas, fue su primera observación. Y además, la mayor cantidad estaba en una experiencia intermedia, en donde podían entonces identificar ciertas especies de aves. Y también, para algunas personas, la mayoría, fue su primera vez participando en el Global Big Day. Entonces creo yo que esto nos refleja un interés positivo de las personas en involucrarse en estas actividades de ciencia ciudadana. ¿Cómo se enteraron las personas de estos eventos? Pues fue prácticamente la mayor, digamos que el mayor número se enteró a través de amigos y conocidos, seguido de redes sociales. Entonces, aunque las redes sociales son importantes para esta difusión, creemos que hay que fortalecer otras vías, porque, por ejemplo, personas de tercera edad ya no están tan involucradas en estas redes, pero sí, por ejemplo, en periódicos, radios. Entonces, fomentar esa difusión a través de esas vías y seguir como motivando a nuestros amigos y conocidos para que participen. Pues ya vemos que a través de esta motivación, pues ellos asisten. Ahora, también quiero comentarles que los participantes evaluaron los parques urbanos y la experiencia que tuvieron en él. Entonces, los parques urbanos, la verdad es que tuvieron una calificación excelente. Solo 8 de los 14 parques que teníamos fueron los que respondieron a esta encuesta, pero vemos como 39 personas votaron que su parque urbano estaba excelente. Y creemos que entonces esto es valioso de compartir a los responsables para que así nos motivemos a seguir con este mantenimiento, con su cuidado y sobre todo con su participación en esas actividades. Ahora, con la calificación que le dieron a la experiencia de Global Big Day, vemos cómo 39 personas votaron que su experiencia fue excelente y sobre todo también calificaron al guía, en donde la mayoría, 42 personas votaron que el guía fue excelente. Entonces creo que esto es bastante positivo porque aumenta o posiblemente va a aumentar la participación de estas personas en otras rutas urbanas y sobre todo en otras actividades. Y también creemos que entonces hay pocas personas que votaron que quizá los guías no estaban como una calificación media, pero para esto lo que podríamos hacer es individualizar los casos para determinar qué estaba pasando en esa ruta, porque puede ser que haya sido una ruta con muchísimos participantes y un solo guía. Y ahora creo que esto es muy importante porque el 100% de las personas que asistieron dijeron de que volverían a participar y también que invitarían a otra persona. Entonces, creemos que esto puede aumentar la participación de las personas en actividades de ciencia ciudadana en los próximos eventos. Y ahora les queremos compartir algunas opiniones que tuvimos. Unas opiniones fueron, por ejemplo, de experiencia del líder del grupo. Ejemplo, decían que el líder del grupo les compartió información valiosa sobre las aves en el recorrido. Por ejemplo, los patrones de vuelo, su canto, el nombre científico y aspectos culturales y naturales. Pero también hay gente que opinó que lo que más les gustó del Global Big Day fue la variedad de especies que pudieron observar. Y sobre todo este comentario que me gustó mucho, que era percatarme de la existencia de aves, pues ellas pasan desapercibidas. Entonces creo yo que esto, posiblemente esta persona era su primera pajareada y qué bonito haberle sembrado esta semilla de curiosidad para entonces seguir viendo a las aves. También hay personas que lo que más les gustó del Global Big Day fue la experiencia que tuvieron en el parque, porque al final conocieron lugares nuevos en la capital, en donde podían caminar al aire libre y ver aves. Y también la convivencia, que simplemente les gustó estar con amigos y hacer nuevos amigos y todo, que era compartir, aprender y promover. Y ahora algunas de las recomendaciones que los mismos participantes nos dieron es de que ellos esperan que se pueda organizar rutas urbanas en todos los parques. Por ejemplo, aquí decían que solicitáramos a Linguat un apoyo de buses para trasladar a las personas. Entonces, prácticamente hacer un mapa del Global Big Day durante todo el día e ir moviéndonos en ruta durante todo el día.
También una mayor divulgación y aprovechamiento de la gente, ya que muchos eran principiantes, entonces darles al inicio una pequeña introducción de las aves de Guatemala. También hacer actividades en otros departamentos y excursiones a estos departamentos. Sobre todo también distribuir más uniformemente la cantidad de personas en cada ruta y brindar recursos como binoculares para las personas que no lo tienen. Ok, y ahora yo les voy a presentar los resultados de la entrevista. Bueno, en primer lugar queríamos evaluar cuál era el conocimiento que tenían las personas acerca de ciencia ciudadana y pudimos establecer que la mayor parte de los entrevistados no conocían qué era ciencia ciudadana y esto es algo muy curioso porque estaban yendo a un evento de ciencia ciudadana sin saber que era sobre eso, pues o sea, es algo como que no conocían el concepto. Y los que sí conocían qué era ciencia ciudadana, dieron definiciones como que es participar como ciudadanos e involucrar al público general en toma de datos y en actividades científicas, lo cual es una definición correcta. Y a partir de esto, ya conociendo el concepto y todo, se les preguntó si consideraban importante conocer acerca de la ciencia ciudadana y todos, absolutamente todos, respondieron que sí y argumentaban que es porque los científicos no podrían recabar toda esta información solos, sino que se necesita involucrar al público general y eso, la verdad es que tenían mucha razón. Y además que todos podemos aprender de diferentes temas y promover el bienestar de nuestro entorno. Luego se les preguntó si ya conocían otras actividades de ciencia ciudadana en Guatemala y la mayor parte también respondió que no conocía ese tipo de actividades. Y los que sí respondieron, solo para recabar un poco eso, los que respondieron que sí conocían, mencionaron justo al Club de Observadores de Aves Urbanas o que ya conocían Global Big Day o el Día de las Abejas y algunas actividades promovidas por el CONAP. Por otro lado, se les preguntó si les gustaría participar en más de estos eventos y se obtuvo, la verdad es que bastante interés. La mayor parte respondió que sí y argumentaban que era porque les interesa seguir aprendiendo y se les preguntó específicamente como a qué otras actividades les gustaría ir, como de ciencia ciudadana, y algo que nos llamó mucho la atención fue que resaltaron que les llamaría la atención ir a otras actividades de ciencia ciudadana enfocadas en otros grupos taxonómicos, como las lagartijas, las arañas, incluso algunos mencionaron luciérnagas. Entonces es algo a tomar en cuenta porque, pues, para promover la conservación de muchos otros grupos taxonómicos que no solo sean las aves y promover el bienestar de nuestro entorno también. Luego se les preguntó por qué sí o por qué no les gustaría ir a estas actividades. Como la mayor parte respondió que sí, argumentaban que era porque les gusta tener contacto con la naturaleza o porque en este caso pues les gustan las aves, les gusta aprender. También, como dijo Andrea, una respuesta muy similar, como que les gusta conocer gente y gente que tenga sus mismos gustos e intereses. Y para las personas que no les interesa, solo mencionaron que no es su interés porque no es su área específica, lo cual hay que respetar también. Solo cabe resaltar que fue como buena noticia que la mayor parte sí tuviera ese interés por seguir participando. Luego, estas gráficas principalmente nos demuestran de si a las personas les gusta ir acompañadas y si conocen a más gente. La mayor parte sí conoce a mucha más gente y eso indica que ellos podrían promover estas actividades. Ellos mencionaban como sus vecinos, amigos, novio o novia, que podrían involucrarlos en estas actividades. Y eso nos ayudaría también a incrementar el número de gente que participa en Ciencia Ciudadana. Después evaluamos el uso de plataformas o aplicaciones de ciencia ciudadana. Se les preguntó quiénes ya usaban plataformas o aplicaciones de este tipo y la mayor parte ya usaba. Sin embargo, había un montón que tampoco, o sea, que no usaban y solo las que más utilizaban eran iNaturalist y Merlin. Y con esto se les preguntó cuál era su favorita. La favorita de muchos es, la mayor parte es eBird, y mencionan que es porque es bastante, o sea, tiene bastante información sobre las aves y le ayuda como a facilitar la observación e identificación de las mismas. En segundo lugar se encuentra Merlin, y esta hay una frase muy bonita que dice porque no sabía de aves y Merlin me enseñó. Esto pues cabe como resaltarlo porque se nota que Merlin es una aplicación bastante amigable con el público en general. Ya con eso de las plataformas también queríamos evaluar si sí sabían usarlas, o sea, yo sé como muchos las usaban, pero no estaban seguros de si sí sabían usarlas o no. Entonces la mayor parte sí cree que sabe usarlas y hay personas incluso que me mencionaron que habían recibido cursos para usarlas y todo.
Esto a pesar de que no las usan con tanta frecuencia. O sea, la mayor parte de gente las usa de 1 a 4 veces al mes. Estimemos que tal vez 1 vez a la semana, sin mucho. Y son muy pocos los que las usan más de 1 vez a la semana o que las usan todos los días. Yo entrevisté a unos que me dijeron que todos los días porque les fascina ver aves todos los días. Eso está también muy lindo. Y para conclusiones como de estos nuestros resultados, podemos decir que las actividades de ciencia ciudadana son beneficiosas para la recolección de datos, ya que solo en el departamento de Guatemala este año en el Global Big Day se registraron como 158 especies aproximadamente. Entonces ahí podemos ver esos resultados también y que forma bases para la educación ambiental. En segundo lugar, que la mayor parte de nuestros participantes tenía un nivel principiante o intermedio en observación de aves. Eso también es súper interesante porque a pesar de que no son expertos en aves o su área no es la ornitología, simplemente les interesa y aprenden y están dispuestos a aprender más. Y eso es algo muy bonito porque hay gente que solo por hobby ha ido a estas actividades y ha aprendido muchísimo más y ha sabido muchísimo más que cualquiera de nosotros acá. Y en tercer lugar, que la experiencia de Global Big Day del 13 de mayo fue muy positiva y gratificante para las personas en general. Y esto ha promovido el interés a que se sumen a más actividades. Entonces, solo con esto, ¿qué mensaje le quiero dejar yo a ustedes? Es que como quiero sembrarles como esa lucecita o esperanza de que sí es posible generar educación ambiental, específicamente aquí en Guatemala, y que hay gente interesada y solo hay que aprovechar el hecho de que hay gente interesada en estas actividades para promover ese entusiasmo y hacer más actividades y dinámicas para que se mantenga esa semillita en ellos. Y además quiero cerrar con una cosa que me dijo una persona que entrevisté. Ella me indicaba que ella cree que nosotros los humanos necesitamos conocer lo que tenemos, necesitamos conocer la belleza de la naturaleza para así poder valorarla. Entonces creo que eso es lo importante de transmitir toda esa belleza de la naturaleza para ya que ellos vean lo valioso que es y la importancia de conservarla. Bueno, y como recomendaciones, primero tenemos básicamente promover este tipo de actividades por redes sociales. ¿Por qué? Porque es ahorita la mayor influencia para los jóvenes y para los adultos y otros medios también como radio, periódico o revistas para las personas de la tercera edad que se quieran incluir en este tipo de actividades. También divulgar fotografías e información de los resultados de la actividad para dar a conocer lo que se hace y lo que se aprende. Esto puede ser también por diferentes medios para que las personas se enteren de que estas actividades se realizan cada año y para que puedan pues, integrarse. Y también promover más actividades de ciencia ciudadana enfocadas en diferentes grupos taxonómicos, como mencionaba mi compañera. Y por último, pues crear un único formato electrónico no editable y reproducible para las encuestas. Esto es básicamente solo para optimizar la recopilación y el análisis de datos, porque sí en algunas encuestas o entrevistas que nosotros realizamos, nos dimos cuenta que las personas no contestaban algunas preguntas o les hacía falta información. Entonces, para que sea un poquito más integrado todo y para que sea más fácil de analizar. Y bueno, aquí tenemos unas fotos de la actividad. Está en Finca Florencia, también en Parque Ecológico y Deportivo Cayalá. También tenemos en el Colegio Montemaría. También tenemos en Canajuyú. Aquí también tenemos otras fotos también aquí está la de la Universidad del Valle y también tenemos algunas de las actividades que hicimos por parte del Global Big Day Kids, que consistía en dibujos de las aves, cuál era su ave favorita en la ruta, pero también en una lotería que hicimos, que todo era relacionado a las aves. Y bueno, queríamos agradecerles por su tiempo, por su participación y también a ustedes, porque sin ustedes el hacer las encuestas y las entrevistas no había sido posible. Entonces, muchas gracias a todos los del curso y a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias. Otro proyecto súper interesante, ¿verdad? Que nos da un vistazo del Global Big Day de este año en el área metropolitana. Como pudieron escuchar, pues las estudiantes se enfocaron en los datos que recopilamos en el área metropolitana, porque así podían pues encuestar, conocer y participar con las personas que se involucraron y pues agradecer a todas esas personas que ayudaron con las encuestas y entrevistas, hicieron posible este proyecto y a los estudiantes que hicieron un excelente análisis de los comentarios y las opiniones de todos y todas.
Entonces, muchísimas gracias y pues recordarles que es un estudio enfocado pues en el Global Big Day organizado en el área metropolitana. Ahora no sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta. ¿Hay espacio para una pregunta? Si no, yo igual tenía una pregunta. ¿Cuántas personas al final participaron en el Global Big Day de este año? Por parte del Club de Observadores de Aves Urbanas, logramos un registro de 81 personas como registradas, pero realmente esta cantidad está un poco sesgada porque al final hay muchos participantes que no asistieron y sobre todo muchos participantes que no lograron llenar esas encuestas, entonces no sabemos como esa cantidad de personas que asistieron a la ruta, porque una de las preguntas que era, ¿cuántas personas asisten a tu ruta? Y como hay partes que no lograron esta información, pues no tenemos esa información. Muy bien, pero por lo menos sabemos que tal vez entre 50 80 personas participaron. Buenísimo, muchas gracias. No sé si alguien más quisiera hacer alguna pregunta. ¿No? Muy bien. Entonces, vamos a pasar al cierre y agradecimientos de este evento. Entonces, invitamos a todas y todos los estudiantes que presentaron hoy del curso de ornitología que pasen, por favor, al frente. Vamos a hacer una pequeña foto de grupo y a dar los respectivos agradecimientos. Y me gustaría invitar a Claire para que pase a dar las palabras de cierre. Gracias, Varinia, y gracias al público presente, online y conectado. Vamos a dejar de compartir pantalla y tal vez nos ponen en pantalla a todos para que el público que nos está viendo también disfrute de este momento. Vamos a hacer un breve cierre. Yo quisiera nada más dar en primer lugar las gracias a ustedes. Este simposio es de ellos. Así es que un gran aplauso para estos 18 alumnos de ornitología de este año. Realmente es extraordinario el trabajo que hicieron. Pensar que hay alumnos que están en tercer año, en cuarto, algunos ya en quinto, están en cierre. Hoy es último día de exámenes finales. Algunos tuvieron exámenes antes de venir aquí, así es que mis respetos. Vamos a tomar una fotita grupal en este momento, ¿sí? Así es que nos colocamos aquí y en un momentito vamos a pedir a unas personas especiales que les den un reconocimiento a estos jóvenes. Es que vamos con la foto. Dice Sandy, ¿cómo estamos? Dice Sandy. No se vayan, por favor. Yo tengo necesidad de decirles que hoy en día hay gente de Inguat aquí. Les presento a Luisa Pascual, Daniel Lemus. Pasen adelante, Luisa y Daniel. Los hemos invitado porque Inguat es parte de todo el trabajo que hemos hecho para dar a conocer a Guatemala como un destino de aves. Así es que les voy a ceder la palabra brevemente a Luisa y a Daniel si quieren dejarles unas palabras para nuestros alumnos, por favor. Tengan cada uno de ustedes muy buenas tardes. Mucho gusto, jóvenes. De parte de la directora general, Ana Yancy Rodríguez, agradecemos a todos ustedes sus aportes, porque creo que todo es sumamente importante. Me quedé admirada con muchos temas. No soy especialista en aves, pero a partir de estar en el segmento de naturaleza, he visto la importancia de todo esto, de todos estos estudios. La mayoría de todos ustedes lo hacen por amor a la naturaleza. Y eso es muy importante. No solo es aves o estudios, sino que es el amor y el empeño que le colocan cada uno de ustedes a este tipo de segmento que nosotros le llamamos aviturismo. Y agradecemos a todas las personas que están acá también, porque también sus aportes son sumamente importantes y esperamos pues tenerlos ahí siempre en Inguat y estamos para servirles. De parte de Inguat, les trajimos un pequeño obsequio para sus visitas de campo,
que esperamos que les guste y los puedan seguir utilizando. Acá también está mi compañero Daniel, que está repartiendo ahorita parte de los obsequios. Estamos para servirles a INGUAT cualquier cosa que necesiten y felicidades jóvenes y que sigan motivados en todo esto, ¿verdad? Felicidades. Ok, ¿qué se les entregó? ¿Alguien puede abrirlo y demostrar qué es? Porque no saben qué es. Ellos muy emocionados, pero el público no sabe qué es, ¿verdad? Son unas pititas nada más. Son arneses para cargar los binoculares, son sumamente cómodos para quien ha usado binoculares. Todos sabemos que a veces duele muchísimo de tener aquí el binocular que pesa y es sumamente cómodo ponerse un arnés, ¿verdad? Así es que ya todos tienen binoculares, pero ahora van a poder disfrutar aún más de usarlos regularmente. Gracias a INGUAT por esta donación. Luisa Pascual está en la división de mercadeo y Daniel Lemus, quien también nos acompaña, está en la división de desarrollo. Ellos siempre nos han apoyado desde las divisiones correspondientes y definitivamente agradecemos el acompañamiento permanente de INGUAT en el desarrollo de Guatemala como un destino de naturaleza. Agradecemos el apoyo constante de la Asociación de Aviturismo, de las organizaciones de conservación, FDN, ARCAS, Fundaeco, la Asociación de Reservas Naturales Privadas. Agradecemos a cada uno que ha dado su pequeño esfuerzo para dar a conocer a Guatemala como un destino de aves. Pero no sería destino si no hubiera investigación sobre esas bellas joyas emplumadas. Así es que para terminar, yo quiero ceder la palabra a Varinia, que tiene unas palabras para ustedes también. Y de mi parte, definitivamente estoy sumamente complacida. Creo que ha sido una de las mejores clases que he tenido en mis 12 años en la Universidad del Valle. Muchas gracias. Muchas gracias, Claire. Y pues para extender los agradecimientos a todos y todas ustedes por estar aquí el día de hoy, por apoyar a nuestros queridos estudiantes para que conozcan su trabajo, su esfuerzo y también la pasión que sentimos por las aves. Y hay una persona muy especial que nos ha motivado y nos ha hecho llegar hasta acá. Somos ya varias generaciones de ornitólogos que hemos llegado donde estamos gracias a esta persona. Entonces yo quisiera invitar a Claire a pasar al frente. Que le demos un gran aplauso. Y pues creo que como ornitólogos y futuros ornitólogos, de verdad agradecerle porque su pasión, su energía es lo que nos ha movido a muchos a estar aquí el día de hoy, incluyéndome porque yo recibí clases de ornitología con Claire aquí en la U. Y decirle que gracias por hacernos, pues ayudarnos a salir del cascarón y a emprender vuelo en el mundo profesional en la ornitología en Guatemala, porque hay pocas personas de verdad como usted. Así es que como parte del grupo y de todas las generaciones que usted nos ha acompañado, le tenemos un pequeño regalo y De verdad, y a cada uno de ustedes, de verdad, les doy un abrazo en un momento. Bueno, creo que voy a representar a mis compañeros, pero sí le queremos agradecer por toda esa pasión que usted nos transmitió. Créame que sembró una semilla muy linda en todos nosotros y esperemos que sigamos creciendo en las generaciones de ornitología. Gracias a usted, también gracias a Vari, porque se nos sumó ahorita y fue una maestra excelente también. Entonces, muchas gracias y bueno, un aplauso para Claire. Y si quiere lo abre para que el público no se quede con curiosidad. Perfecto, que lo abra, dice. Oh my God. Está bien, me lo voy a poner. Perfecto, muchas gracias.
para recordar a todos los pollitos que han salido del cascarón. Sí, espero que sean muchos más, pero estamos entregando la estafeta a gente muy preparada como Varinia y ha sido un gusto compartirlo contigo, Vari, y definitivamente aprender contigo, aprender de ti y definitivamente aprender de ustedes. Así es que muchísimas gracias. Un aplauso para todos, por favor. Lo voy a traer. Muchas gracias. Por último, yo quiero invitar a alguien especial. Ruth Ruiz, por favor. Ruth Ruiz trabaja en la biblioteca de la universidad y junto con Handy Morales, que es nuestro coordinador, jefe de la biblioteca, ellos han hecho un gran trabajo apoyándonos en la exposición. Y yo los invito a que al salir de acá, si tienen unos minutitos, hagan una parada en el tercer nivel en la biblioteca para ver esa exposición. Ruth, queremos hacerte una entrega, así es que yo te cedo la palabra, por favor. Bueno, muchísimas gracias. La universidad y también las colecciones biológicas pues apoyan a muchos estudiantes y pues el año, creo que antepasado, sacamos esta guía. Esta guía es abierta a todo público, la pueden descargar en internet. El PDF lo pueden llevar en su celular. Es básicamente la primera guía en español para Guatemala. Es la guía de aves de la costa del Pacífico de Guatemala, la cual trabajamos pues mi persona, Bianca Bozarreyes y Jairo Peña, también un exalumno de la universidad. Y pues este libro está disponible para las personas que quieran aprender más sobre aves, especialmente sobre la costa del Pacífico de Guatemala, que por mucho tiempo estuvo un poco olvidada, pero también allá tenemos muchísimas especies que pues necesitan de nosotros, que hay que seguir conservando, los manglares, los ecosistemas costeros, que están también muy amenazados y que pues es súper valioso aprender un poco más de las especies que tenemos, no solo en los bosques nubosos y en las selvas tropicales, sino también en los ecosistemas marino-costeros y los bosques de manglar. Entonces, quiero entregar una para la biblioteca y otra para colecciones biológicas, para que quienes necesiten y quieran revisar la guía, lo puedan hacer. Entonces, para que sepan que van a estar disponibles aquí en la universidad. Muchas gracias, Varinia. Vamos a guardar el ejemplar para Gerardo Estrada, curador de colecciones biológicas. Y Ruth, le cedo el micrófono si usted quisiera dar unas palabras. Muchas gracias. Muy buen día a todos. Estamos agradecidos de verdad de tener la oportunidad de trabajar en equipo con este maravilloso grupo. De verdad fue apasionante verlos trabajar. De parte de la biblioteca, pues encantados de difundir este tipo de eventos que promueven la investigación, que promueven la divulgación, porque esa es precisamente la misión de la biblioteca, ¿verdad? Entonces, de verdad es muy inspirador ver a los chicos trabajar y mostrar los resultados de un arduo trabajo en equipo. Esperamos que sigan adelante con esa pasión, con esa chispa y esperamos tener muchos biólogos y ornitólogos que representen al país y que promuevan con mucha riqueza de datos a las investigaciones de este país. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Invitados todos a la exposición que está colocada en el tercer nivel, en la sala 327 de biblioteca. Muchas gracias. Y con esto entonces cerramos este magnífico evento, nuestro primer simposio de ornitología aquí en la Universidad del Valle. Gracias a quienes se conectaron y estuvieron con nosotros. Más de 30 personas se conectaron el día de hoy, más los presentes, y les damos las gracias a ustedes. Muy feliz día.